Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca de Gazo y en esta ocasión nos acompaña el doctor Alonso Quintanilla, rector de la Universidad Católica San Pablo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Encantado de volverte a ver. Doctor, la siguiente semana se realiza Universitas, esta jornada académico y cultural en la que la Universidad Católica San Pablo se proyecta a la sociedad. Sí, exactamente. Para empezar, el nombre Universitas ya es muy atractivo, ¿no? Universitas significa grupo, gremio. Es una palabra que proviene del latín, que es una palabra en latín en realidad, del cual proviene la palabra universidad y que significa, como digo, agremiarse, agruparse, ¿no? ¿En torno a qué? A la universidad. La universidad es el grupo de estudiantes y profesores que nos reunimos en busca de la verdad y el conocimiento. Entonces, en esta semana Universitas lo que hacemos es celebrar la institución universitaria, celebrar lo que significa las universidades para el mundo, para el Perú y para Arequipa, ¿no? La institución universitaria tiene, desde el siglo XII, pues tiene 800 años, casi 900 años, ¿no? La Universidad de Salamanca acaba de cumplir 800 años hace poco y lo que ha dado al mundo es enorme. Entonces, en esta semana es una semana en la cual está llena de actividades culturales, presentaciones de libros, conferencias, teatro, música, en la cual, como decía, celebramos lo que significa el aporte de la universidad al mundo. Ahora, esta versión de Universitas se da en un contexto particular, un contexto distinto que vive el país y Arequipa en general. ¿Qué amerita ello? ¿Cómo incorporar, digamos, esta problemática en esta discusión académica y cultural, doctor? Es muy relevante lo que planteas, Rolando. De hecho, la universidad, de alguna manera, debe ser la conciencia de la sociedad. Tiene que tener algo que decir. La universidad, desde una perspectiva académica, técnica, tiene que ser neutral en materia política. Entonces, tiene que reflejarse en la realidad, lo que es la realidad. Y eso a la universidad le da una autoridad para poder hablar de cosas, ¿no? Lo que observamos es que nuestro país en el último tiempo, y concretamente el sur del país, está muy conflictuado. Hay muchísimas dificultades, problemas, enfrentamientos, y nos toca como universidad preguntarnos no solo cuál es la razón de los enfrentamientos, sino sobre todo reconciliar. Un país, para que sea un país exitoso, y lo vemos en Europa, lo vemos en tantos países del mundo, son aquellos que han podido reconciliarse consigo mismos. Y que evidentemente hay diferencias, hay identidades distintas, eso es algo más bien que hay que rescatar y es algo que hay que valorar, pero hay una identidad que nos une a todos. Lo que queremos plantear en esta Semana Universitas es precisamente la unidad en la diversidad. ¿Qué implica, en todo caso, aspirar a un Perú reconciliado? Digamos, ¿qué tarea hay por emprender, y más aún desde la academia, el rol que le corresponde naturalmente a la universidad? Básicamente una tarea de diálogo, un trabajo de diálogo, ¿no? De llamarnos a conversar, ¿no? Como decía un viejo líder político hace muchos años, conversar no es pactar, ¿no? Entonces el conversar no implica que uno tenga que renunciar a sus posiciones, significa tratar de entender al otro, ponerme en los zapatos del otro, pedirle al otro que se ponga en mis zapatos y me entienda, y juntos tratar de llevar a una buena solución, a una buena salida, ¿no? Es evidente que no todos podemos estar de acuerdo en todo. Ni siquiera es deseable, ¿no? Eso no es deseable que todos nos pongamos de acuerdo, seríamos más o menos la China de Mao Zedong, ¿no? No es deseable, pero sí es deseable que en las cosas esenciales estemos unidos, ¿no? Y eso es lo que buscamos promover en esta semana. Hoy en día, lamentablemente, un sector importante de la sociedad, y más aún vinculado a la juventud, está un poco, a veces, hasta desarraigada y hasta desinteresada por la política. Sin embargo, son ellos, pues, los que van a asumir el destino del país, ¿no? Y desde la academia, desde esta Casa Superior de Estudios, por ejemplo, ¿qué se hace por entregar profesionales que se preocupen por integrar a la sociedad, que se preocupen por construir un Perú diferente? No todos están llamados a la vida política, evidentemente, hay algunos que están llamados a la vida política, sin embargo, todos tenemos alguna actitud política en nuestras vidas. Desde el momento que estamos acudiendo a votar u opinando sobre política, tenemos ya una función política, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer desde la universidad, desde la institución universitaria, no me refiero solamente a la San Pablo, sino es una tarea de toda la institución universitaria, es ayudar en pensamiento crítico, es decir, a poder descubrir la verdad de las cosas. El gran problema es que las ideologías lo que suelen hacer es extraer una parte de la realidad y la absolutizan.
Eso es lo que ha hecho la ideología marxista, eso es lo que hace la ideología de género. Hay partes de verdad en lo que dice la ideología marxista, en lo que plantea también la ideología de género. Hay partes de verdad, hay que reconocerlo, pero no se pueden absolutizar. Cuando se absolutizan, estamos cayendo en una ideología, y la característica de las ideologías es la poca capacidad de diálogo que tienen. Al estar absolutizadas y cerradas, es muy difícil que puedan cambiar de opinión. Entonces, al enseñar pensamiento crítico, nosotros decimos muy bien, lo que hay que hacer es descubrir la realidad, quitarle la hojarasca y dialogar sobre los puntos de verdad. Aristóteles hace más de 25 siglos decía que la principal virtud del dirigente es andar en verdad, es la verdad. Si un dirigente no es capaz de reconocer la realidad, no puede ser un buen dirigente político, empresarial, gremial o lo que fuera. Entonces, parte de nuestra gran tarea es mirar la realidad tal como es. Tal como es. Cuando miramos la realidad tal como es, tenemos el ancla sobre el cual podemos conversar, porque yo no estoy hablando de una opinión, estoy hablando de un hecho. Y el hecho ya, en base al hecho, me permite opinar. Claro, necesitamos, digamos, generaciones críticas, autocríticas y tal vez incluso también más comprometidas con el entorno en el que viven. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que ha significado este hastío de la vida política es decir, yo no quiero saber nada, me retiro, me lavo las manos y allá ellos. Y el problema es que allá ellos somos todos, porque todos en la misma barca, ¿no? Entonces no podemos decir, me salvo yo y el resto que pase lo que pase, porque o todos nos hundimos o todos nos salvamos, porque es un país en el cual todos somos peruanos y vivimos aquí, incluso los no peruanos que pueden habitar en nuestro país. Entonces esa actitud comprometida con nuestra sociedad y con los más necesitados y más vulnerables de nuestra sociedad es algo también que la universidad en este ejercicio de realidad tiene que saber transmitir, dialogar, discutir y proponer. Vivimos tiempos difíciles en el Perú, ¿no? Y si bien por ahora estamos atravesando una pausa, y creo que es una pausa política, no creo que hayamos ya superado la crisis política que se originó con la salida de Pedro Castillo, nada hace presagiar que en una semana, un mes o más adelante, y ojalá, tal vez sea de acá a 2 o 3 años, puede ocurrir hechos similares y tal vez no estamos preparados para enfrentar esa situación, y no digo confrontar, porque todavía hay polarización política, todavía hay esta enquina, por así decirlo, entre esas posiciones que solo ven lo negativo en el opositor, en el contrincante, en el adversario, en la persona que piensa distinto a mí, en lugar de buscar los puntos en común para superar y ambos unir esfuerzos y sacar adelante al país, ¿no? O sea, ¿qué hacer allí, doctor, para superar de verdad los conflictos, las posiciones polarizadas y tener como destino, como norte, pues un Perú unido, una nación hermanada? Que suena muy bonito en el papel, pero que tal vez es muy idílico todavía de entender. Mira, yo partiría de lo inmediato a lo más de fondo, ¿no? De lo más superficial a lo más de fondo. Lo primero que hay que hacer es mantener el ejercicio de autoridad, es decir, el principio de autoridad. El Estado tiene que mantener el principio de autoridad. En otras palabras, no puede permitirse que estén tomando carreteras o que se estén apedreando hospitales, y ese es el principio de autoridad que el Estado tiene que mantener. Pero no es la solución de fondo, porque estos problemas que vemos, esta inquietud, refleja que hay algo de fondo que no se resuelve sacando a las fuerzas policiales o militares a las calles, ¿no? Hay que mantener el principio de autoridad, sí, pero es una cuestión momentánea. Los temas de fondo es, creo yo, la falta de presencia del Estado en mucho del territorio de nuestro país, especialmente en el sur del Perú, en la zona fronteriza, lo notamos. Una falta de presencia del Estado que en el fondo es una falta de desarrollo, lo que llamamos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, desarrollo humano integral. Si es que el Estado no promueve el desarrollo humano integral, estos problemas van a ser cíclicos y no vamos a llegar a abordarlos. Entonces hay que tener una mirada del bien común que nos hace bien a todos, no una mirada de particulares, que hace bien a todos en el país, y eso implica un diálogo que se convierta en políticas de Estado. Como sabemos, las políticas de Estado trascienden los gobiernos y son políticas que pueden tomar 15, 20, 25 años. Entonces, trabajar en el desarrollo humano integral debería ser una política del Estado. Y eso implica trabajar en salud, en educación, alimentación, las cosas esenciales. Y eso implica un diálogo, una conversación y la definición de esto. ¿Y usted cree que estamos en las condiciones de propiciar eso? Porque da la impresión de que durante 200 años no hemos aprendido. Durante 200 años nos quejamos y la gran mayoría de la población se queja de la falta de presencia del Estado por atender mis necesidades y no cambiamos. Y lo único que se ve en cada periodo electoral es que aparece pues una posición más extrema que otra, que justamente se vale de estas necesidades para
sentirse representado o sentirse líder de ese sector y lamentablemente, y digo lamentablemente porque las experiencias no han sido buenas, lamentablemente luego salen electos y no hacen más nada que repetir los mismos errores de la clase política. Sí, sí, es cierto. Ahora, siempre están dadas las condiciones en tanto y en cuando exista la actitud de dialogar, porque la condición fundamental en esto es dialogar, lo cual implica escuchar qué le está ocurriendo a esta parte del territorio nuestro, qué está ocurriendo con estos pobladores y qué puedo hacer yo como Estado, como autoridad. Esa es una cuestión de actitud que se cambia en 5 segundos cada uno, ¿no? Claro, es muy fácil decirlo con uno, con 5 personas, y decirlo con más de 20 y tantos millones de peruanos es mucho más difícil, pero tenemos que empezar por algo, y ahí creo que la academia, los gremios, la vida política, tenemos una particular responsabilidad. Aprendamos a dialogar. Y como digo, esto es una cuestión de actitud. Es impresionante ver cómo en Europa, después de tanta historia, no solamente la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de los 100 años, así nos podemos ir hasta muchísimos siglos atrás, han sabido entenderse. Y hoy día en Europa, la Unión Europea concretamente, vive pues un ejemplo muy lindo de unidad en la diversidad. Uno podría preguntarse qué tiene en común un italiano con un francés, con un español, etcétera, ¿no? Con un alemán, con un suizo. Y sí tienen muchas cosas en común, que es el deseo de vivir en democracia, el deseo de vivir en libertad. Ya eso es un punto de partida extraordinario. No podemos tener nosotros y compartir ese mismo deseo de vivir en libertad y en democracia. Claro que sí. Por supuesto que sí. Los europeos para esto es un gran ejemplo, ¿no? Han podido, como sabemos, no solamente organizar su territorio, un territorio, el espacio Schengen de libre tránsito, sino hasta una moneda común, que implica políticas muy complejas del Banco Central Europeo que trasciende las políticas de los bancos centrales de cada país. Si ellos han podido hacerlo, ¿por qué no nosotros? ¿Qué nos diferencia? Claro, podrá decir años y siglos de cultura, sí, pero un país globalizado, en un mundo globalizado, rápidamente ponernos a ese nivel de cultura, por lo menos en un sector de la población que luego irá bajando, para poder ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales. Claro, y lo que llama la atención en el caso de Latinoamérica, doctor, si me permite, es que los países o las naciones andinas, por ejemplo, tienen un pasado histórico común, que de alguna forma debería incentivar y motivar esto, pero a veces no se concreta, a veces solo son las posturas ideológicas las que de alguna vez y circunstancialmente o momentáneamente los unen, pero solo para plantear pues cosas que buscan rememorar el pasado, ¿no? O plantear a veces hasta modelos utópicos que terminan degenerando incluso hasta la calidad de vida del ser humano en esta zona del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué cree que falta ahí, doctor? ¿Por qué a los latinoamericanos nos cuesta un poco más tal vez aprender esas buenas lecciones que usted menciona en el caso europeo, cuando somos menos diversos dentro de nuestra diversidad particular, tenemos más en común, pero que esto a veces no es suficiente para integrarnos? Tenemos una historia común, como has dicho, Orlando. Tenemos un pasado común, ¿no? Tenemos una lengua común, mayoritaria, con excepción de Brasil, pero finalmente es una lengua latina también en América Latina, ¿no? Tenemos una religión común, cristiana, católica mayoritariamente, pero también cristiana mayoritariamente, digamos, ¿no? Tenemos muchas cosas en común. Lo que creo yo vivimos lamentablemente en Latinoamérica es demasiado egoísmo todavía. Es decir, no somos capaces de construir una agenda común si no estamos viendo nuestras agendas particulares, y eso se llama egoísmo. Y eso exige una actitud de renuncia, de desprendimiento cristiano, es decir, ¿a qué tengo que renunciar yo por el otro? Y eso es un asunto que tenemos que aprender a hacer. Es decir, de hecho, en medio de todo, el continente europeo es uno de los continentes más igualitarios en términos de oportunidades y en lo que se conoce como el coeficiente de Gini, la desigualdad, digamos, en distribución de ingresos. En la medida que no seamos capaces de renunciar a que cada uno sea el centro del mundo, ¿no? Y estar abiertos a lo que los demás nos dicen y a tratar de construir sobre eso, vamos a tener niveles de egoísmo que no nos permiten avanzar, que ese es el problema de fondo, ¿no? Ahora, doctor, reconciliar al país significa también emprender una lucha o tal vez una cruzada contra la corrupción, un mal que históricamente nos ha hecho no solo mucho daño, sino que también ha restado, pues, ¿no?, en esta confianza y credibilidad de parte de la población a sus autoridades. Allí, ¿qué hacer para superar esto? Porque los últimos gobiernos, lamentablemente, de este siglo y el último del anterior, han estado vinculados con actos de corrupción. Y si es que la ley no ha facilitado, todos acabarían en la cárcel.
Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que tener una política de cero corrupción, ¿no? Es decir, tolerancia cero, de modo tal que cuando exista corrupción los castigos, pues las penas sean tan grandes que uno la piensa 20 veces antes de meterse en una de estas cosas, ¿no? Por el peso que tiene. Si somos blandos con la corrupción, lo que va a ocurrir es que dice no me pasa nada, entonces todos metámonos a la corrupción. Ese es el gran problema que lo hemos visto pues, en el país, en general en América Latina. Pero lo que sí quiero decir es que nuestro país lamentablemente no es el único que tiene corrupción, también en América Latina y también en Europa, ¿no? Estamos viendo las dificultades que han habido con algunos mandatarios europeos que también han sido condenados por corrupción. Es un problema lamentablemente mundial y que es parte lamentablemente de la condición humana del hombre caído por el pecado original. Sin embargo, eso hay que salvarlo también. En otras palabras, hay que decir, muy bien, reconocemos la debilidad de las personas, pero tenemos un aparato de legislación que protege para que eso no ocurra. Y esa es precisamente la legislación que tiene que haber anticorrupción. Reconociendo pues la fragilidad humana, que es un hecho, ¿no? Las personas no son ángeles, ¿no? Entonces, como sabemos que no son ángeles, hay que poner todos los resguardos para que se comporten bien. Eso es lo que los gringos llamarían el famoso law enforcement, ¿no? Claro, ahora y también se necesita tal vez una preparación o una concientización más fuerte de parte de la ciudadanía al momento de acudir a las urnas, ¿no? Sí. Para que no solo pues sea proclive de votar por uno u otro candidato por la oferta fácil y sencilla, sino que haya una autocrítica, investigue, sepa y también valore pues el pasado, ¿no? El pasado ético, el pasado moral, el pasado hasta jurídico y legal, las denuncias en las que está incluido para evitar pues autoridades que luego tengan rabo de paja, por así decirlo, y tengan que ser vacados o tengan que ser dejados de lado. Absolutamente, ¿no? Una de las cosas que me contaban algunos amigos que participan como apoyo en las jornadas electorales es que mucha gente decide su voto en la cola, en la fila de la... ¿no? Y es un tema histórico que se va repitiendo. Es un tema histórico y decide a veces por la simpatía, porque sonríe mejor o sonríe peor, o porque le han dicho, pero no hay un análisis del programa, no hay un análisis de la persona. Y ese es un tema que tenemos que aprender a votar por programas, independientemente de que nos caiga bien o mal la persona, ¿no? ¿Qué es lo que está planteando como ideas? ¿Y esto qué va a significar para nuestro país? Y este es un tema de educación donde, nuevamente, los gremios, las universidades, la escuela, la familia, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? A nivel local, doctor, también permítame, las autoridades, tanto municipales como regionales, no han empezado bien esta gestión y ya están vinculadas con denuncias de actos de corrupción. ¿En qué medida esto resta esta confianza, esa credibilidad que necesitamos construir en la ciudadanía para confiar en la institucionalidad, en las instituciones y confiar también en la política? Porque es la política, al fin y al cabo, la que de alguna forma tiene que direccionar para atender y resolver los problemas del país. Bueno, indudablemente resta, ¿no? Porque la legitimidad de un gobernante, la legitimidad de nuestras autoridades locales se basan precisamente, entre otras cosas, en su capacidad de gobierno, etcétera, también en cómo manejan los temas de corrupción. Si hay dificultades como eso, su legitimidad se va diluyendo. Ahí lo que creo que tienen que hacer las autoridades es pues, mostrar siempre transparencia. Y tenemos que entender también las instituciones que son las autoridades que han sido libremente elegidas y han sido elegidas por un proceso válido, lícito, ¿no? Entonces, sí tenemos que ponernos también, como sé que lo hacen otras instituciones y las universidades también, y en particular nosotros como Universidad Católica San Pablo, al servicio de las autoridades para poder apoyar en lo que nos toque apoyar, en lo que nos pidan apoyar, en lo que estemos en condiciones de apoyar, ¿no? Creo que si las autoridades perciben una actitud muy crítica de parte de la población con respecto a los posibles actos de corrupción, pero también perciben un apoyo decidido a las cosas buenas que quieran hacer, eso va a ser un buen camino, ¿no? Porque van a decir, ok, me critican con razón las cuestiones de corrupción, pero me van a apoyar en las cosas aquellas que puede mejorar las condiciones de vida en nuestra ciudad y región. Por ejemplo, la Universidad Católica San Pablo es parte de la Agenda por el Desarrollo de Arequipa junto a otras universidades. ¿En qué medida esta agenda se puede convertir en ese brazo técnico de apoyo para transparentar las cosas y para mejorar incluso la eficiencia en la ejecución de las obras y en la eficiencia del gasto público? Sí, la agenda la ha ofrecido más de una ocasión, los rectores hemos ofrecido a las autoridades nuestro apoyo como agenda, pero además, concretamente, el señor alcalde provincial ha pedido ayuda concreta en asuntos específicos a las universidades, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la Municipalidad Provincial de Arequipa
en un proyecto para mejorar los procesos de atención al ciudadano. Tenemos un equipo de profesionales que está coordinando con reuniones prácticamente semanales con la municipalidad y lo que aspiramos a que en 60 días más se haya mejorado aquellos procesos que incomodan al ciudadano, ¿no? Obtención de licencias, pagos de papeletas, etcétera, como un pequeño aporte de nuestra universidad a la gestión municipal, ¿no? Y eso creo que es lo mejor, no solamente la agenda de las 3 universidades, sino cada universidad que pueda aportar en donde tiene fortalezas. Yo creo que ese es un camino concretísimo de apoyo. Y en el tema de la eficiencia del gasto público, doctor, que le decía, porque a veces acabamos pues municipios con presupuestos exorbitantes que no llegan ni a un nivel de ejecución de 20 o 30%, y cuando hay una necesidad muy evidente dentro de la población que no tiene agua, desagüe, ni siquiera una vía asfaltada. Sí. Bueno, ahí nosotros pues no tenemos como universidades capacidad legislativa, no podemos tomar decisiones. Si la autoridad regional nos llama, que es quien tiene la mayor capacidad de gasto, pues ahí estaremos encantados de conformar un grupo con otras universidades seguramente, colegios profesionales, gremios, que podamos apoyar al señor gobernador en esta tarea, que es cierto, ¿no? Y además da mucha pena porque frente a las carencias enormes que tenemos en la región Arequipa, pobreza, educación, alimentación, ver que la capacidad de gasto que se tiene es tan limitada, es escandaloso, de verdad, ¿no? Porque hay tanta necesidad y hay dinero que no se gasta bien, entonces esto es un escándalo, ¿no? Bien, doctor, ojalá que justamente este llamado de atención y este ofrecimiento sea tomado en cuenta por las autoridades y también valorado por la propia población para que asuma una labor vigilante, porque la labor o el rol del ciudadano como tal, creo que por aportar al país no se acaba en las urnas. Creo que hay una vigilancia y debe haber una vigilancia constante con sus autoridades. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, muchísimas gracias, Rolando. Bien, con nosotros estuvo el doctor Alonso Quintanilla, rector de la Universidad Católica San Pablo. Con nosotros será hasta la siguiente semana. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.